Hola, este video se llama Nunca uses este comando. Habría que agregarle en letras chiquitas, después se lo voy a poner en la miniatura. Nunca uses este comando si no estás absolutamente seguro de lo que estás haciendo. Porque es un comando destructivo. ¿De qué comando estoy hablando? Estoy hablando de este comando que está acá. Si despliego el tab de los layers, este comando que se llama laydel borra cualquier capa que seleccionemos, pero también borra todo lo que está adentro de la capa. Es decir, todo aquello que esté dibujado en esta capa lo borra. Por eso digo que hay que estar absolutamente seguro, porque si yo vengo ahora y pongo laydel, el AutoCAD se asegura que yo seleccione un objeto que pertenece a esa capa para que yo sea consciente de que voy a borrar todos los elementos que corresponden con esa capa. Por ejemplo, este dibujo no es mío y yo supongamos que quiero borrar este cuadrito porque lo quiero hacer sin cuadritos. Pero yo no sé si no hay cosas que no están dibujadas dentro de estas plantas, vistas y cortes que están dibujados con esta capa. De hecho, ni siquiera conozco cómo se llama esta capa. ¿Se entiende? Entonces, es un comando muy peligroso, pero muy peligroso, que nos puede llegar a generar un problema grande porque nos vamos a dar cuenta generalmente muy tarde, es decir, mucho después de que haya pasado lo que va a pasar, es decir, que vamos a borrar cierta cosa, ya vamos a cerrar el archivo y cuando queremos volver atrás, en realidad ya no hay vuelta atrás. Entonces, primero vemos el comando, que ya lo hemos visto alguna vez, pero les voy a enseñar un flujo de trabajo para que puedan hacer lo mismo que hace este comando sin necesidad de borrar la geometría. Fíjense, en este caso yo tengo toda una lista de capas y hay una capa que es extraña. Por ser extraña le he puesto triple X. Es una capa que yo no la puedo borrar. Por ejemplo, si yo voy a Layer Properties, selecciono la capa, hago botón derecho sobre la capa y le digo que quiero borrarla. Y me aparece un cartelito que me dice que esta capa no se puede borrar. ¿Por qué no se puede borrar? Bueno, por estas 4 opciones que aparecen acá. Porque o bien esa capa es un layer 0 o un depth point. Es decir, bueno, el depth point ya saben lo que es. No es, porque es una capa que se llama XXX. Esa capa es la capa activa. Sí, pero no es la capa activa, porque la capa activa acá se la ve que es NTL Vista 2. Es la única que tiene siempre puede haber una sola. Pero digo, el tilde verde o la palomita verde la tiene NTL Vista 2. Es decir que este segundo punto tampoco se puede cumplir en este caso. Layers que contengan objetos. Y acá me voy a detener porque este es el punto en el que uno hace lío. Porque dice layers conteniendo objetos. Si yo voy a mi dibujo y busco con el Quick Select una selección múltiple de objetos cuya propiedad de capa sea igual a XXX, le doy OK y me va a decir que no hay ninguna entidad que pertenezca a esa capa, con lo cual ustedes dicen, la puedo borrar, ¿por qué no me deja borrarla? Entonces el problema, vuelvo de nuevo acá y vuelvo a intentar borrarla, le doy Delete Layer y obviamente me vuelve a salir lo mismo. El problema, si no es ninguno de estos tres, es el cuarto, es decir, son capas que corresponden a una referencia externa. Entonces digo, bueno, fantástico. Voy a la referencia externa, quito esa referencia externa y se acabó. Entonces voy a las referencias externas y en las referencias externas no hay nada abierto. O sea, lo único que está es el plano que yo tengo, que no es una referencia externa. Entonces uno dice, me anda mal el AutoCAD, me entra un virus, lo que sea. Vamos a volver al Layer Manager y vamos a ver una cosa. Acá al lado del nombre de cada capa, aparece una especie de trapezoide, no sé, ya que es, o un rombo acostado. Bueno, es una figura geométrica de color celeste. Esa figura de color celeste indica que esta capa tiene elementos, por lo menos uno, dibujado dentro de la capa. Fíjense, si yo genero una nueva capa, esta capa, como está vacía,
va a tener, vamos a acercarnos, la ventanita esta color blanco. En el momento en el que yo dibuje algo, por ejemplo, en la capa 1, Layer 1, que yo la puse ahí como activa, yo dibujo algo acá, vuelvo a mis Layer Properties y esta capa, ahora vamos a hacer de nuevo que este sea la vista activa, esta capa, la Layer 1, ahora tiene el cosito el pituto, no sé cómo llamarlo, bueno, el cosito celeste. ¿Por qué? Porque tiene por lo menos un objeto. Entonces, eso me da que pensar que el XXX también tiene un objeto, pero de nuevo, hicimos un Quick Select y le dijimos que busque cualquier tipo de entidad cuya capa pertenezca a XXX. ¿Dónde está? Acá abajo. Y de nuevo me dio que no existía ningún objeto, acá me lo va a decir, ningún objeto seleccionado. Entonces acá es donde ocurre la desesperación y uno termina haciendo lo que no quiere hacer, porque dice, el AutoCAD anda mal, yo no quiero tener mi capa XXX en mi dibujo, y entonces lo que hago es venir a este comando LayDel. Este borra las capas, pero borra todo rastro de la capa, es decir, la capa con todo lo que tenía dentro. Por ejemplo, vamos a correrlo ahora, le pongo LayDel y me pide que seleccione un objeto al que pertenezca a esa capa. Está bien, está inteligente el AutoCAD, porque yo tengo que poder ver una capa de ese objeto para borrarlo y saber que adentro tenía geometría, como por ejemplo esta que hicimos recién, que pertenecía al Layer 1. Si yo despliego acá, voy a ver que el Layer 1, ¿dónde está? Acá está, el Layer 1 existe. Pero vengo ahora y con el comando LayDel selecciono y desapareció. Entonces, una vez que terminé, ¿qué hago? Le doy Enter. Para terminar el comando le doy Enter y acá me aparece una doble advertencia o una doble clave de seguridad. Me dice, ¿estás seguro que quiere continuar? ¿Estás seguro que va a borrar el Layer 1 con todos sus objetos? ¿Estás seguro? Y sí, yo estoy seguro. Si dice el Quick Select y qué sé yo, y no está, no me interesa esta capa, no sé quién la hizo, la quiero borrar. Bueno, entonces la borramos. Listo. Se acabó. La capa Layer 1 no existe más y estamos salvados. Pero ¿qué pasa con la capa XXX? No sé si estamos salvados. Medio que se me escapó. Fue un acto fallido. Digo, ¿qué pasa con la capa XXX? La capa XXX, si yo pongo, de nuevo, LayDel y tengo que seleccionar un objeto de la capa XXX, no tengo objeto para seleccionar porque se acuerdan que no encontramos un objeto que pertenezca a la XXX. No puedo ir y seleccionar este elemento y pretender que ese elemento esté en la XXX. Entonces, acá uso mi ingenio, mal hecho, pero uso mi ingenio y digo, vamos a generar un objeto en la capa XXX, por ejemplo y este objeto claramente pertenece a la capa XXX. Yo la selecciono, pertenece a la capa XXX porque yo lo hice en la capa XXX. Así que, ahí está, ¿ven? Cambié de layer actual. Así que cuando yo utilice el comando LayDel o que está acá, que no hay que usarlo sin estar absolutamente seguro, selecciono mi línea que pertenece a la capa XXX, le digo que sí, que estoy seguro, le doy el Enter, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Fíjense que el default es no, es decir, no estoy seguro. Si yo acá le doy un Enter me va a volver. Le tengo que venir acá y decirle, sí, estoy seguro. Ahí está. Y lo borré. Pero rápidamente, no sé si llegaron a ver, apareció un texto, que está acá, que dice Redefining Block Techo, y después me hizo el Deleting Layer XXX. Porque lo que hicimos está mal, es decir, por eso digo yo que no hay que usar este comando si uno no está absolutamente seguro y si no lo hace de la manera que les voy a mostrar ahora, porque había un bloque que se llamaba techo, que por ahí pertenecía a otra capa, porque estaba insertado en otra capa, pero el interior de ese bloque estaba dibujado en la capa XXX. Y ahora yo, sin darme cuenta, yo creo que estoy feliz de la vida porque pude hacer desaparecer mi capa, me acerco a una de por acá, ahí está, acá está, y me ha desaparecido todo un faldón de tejas coloniales que era un bloque que se llamaba techo, que
el AutoCAD ha redefinido porque ha eliminado todos los elementos que estaban dentro del bloque techo. ¿Y cuál es el error, digamos? ¿Dónde mordimos la manzana? Bueno, la manzana la mordimos en el momento en el que no pudimos seleccionar un objeto. Vamos a volver hacia atrás. Vamos volviendo hasta este punto, en donde habíamos dibujado, ¿se acuerdan? El objeto que pertenecía a la capa XXX. Acá fue donde mordimos la manzana. ¿Por qué? Porque efectivamente la capa XXX tiene objetos adentro. A ver, vamos de nuevo a tratar de eliminarlo desde acá, que este es otro comando, ¿no? Este delete layer no es el mismo que el lay del. Me daba 4 razones por las cuales no se podía llegar a eliminar esta capa. Y es, o bien es el layer 0 o el depth point que no es, o bien es el layer activo que no es, o bien es una capa de un archivo, de una referencia externa que vimos que no es, o bien, señores, tiene objetos dentro de esa capa, aunque yo no los vea y aunque el Quick Select no los vea. Yo pondría acá una quinta, que es justamente la que nos está, la quinta opción, que no está acá, pero en realidad está metida dentro de esta que dice Layers Containing Objects. Pondría, hay objetos de esta capa dentro de un bloque que está definido. Porque si cerramos todo esto, vamos a poner cuál era o cualquiera, el layer activo, cosa que no sea ese. Si cerramos esto y vamos a el menú de Insert y queremos insertar bloques, tenemos en este caso 2 bloques. A veces tenemos 12.000 acá, pero en este caso tenemos 2. Uno que se llama portal en vista y otro que se llama techo. Yo quiero mostrarles, porque obviamente yo esto lo hice a propósito, que yo he cambiado esto por la capa XXX para poder mostrárselas a ustedes y van a ver que si yo edito el bloque techo, lo abro en el editor de bloques, me va a aparecer que este elemento pertenece a la capa XXX. Tal vez este de acá, no, sí, todos pertenecen a la capa XXX, se lo puse a todos. Entonces, ¿cómo hay que usar este comando? El comando que borra capas sin importar si tiene cosas adentro o no. Con absoluta cautela de la siguiente manera. Hago clic en el comando y me pide que seleccione un objeto. No voy a seleccionar ningún objeto. En primer lugar porque no lo tengo. Y en segundo lugar porque si lo hago me pierdo la posibilidad de que el AutoCAD me dé un warning, una advertencia, una señal para decirme que no lo tengo que borrar. Fíjense, lo correcto en lugar de seleccionar un objeto sería venir acá y seleccionar por nombre la capa que yo quiero borrar. La capa que yo quiero borrar es XXX. Le doy OK y acá me dice: usted está a punto de borrar el layer XXX que está referenciado en bloques. Es decir, hay objetos. Dice, todos los objetos en esta capa van a ser borrados y los bloques referenciados van a ser redefinidos. Es decir, todas las referencias, toda la geometría, digámoslo así, que pertenece al bloque, se va a eliminar y por lo tanto se va a redefinir el bloque y van a desaparecer esos elementos de pantalla. Entonces, esta es la forma en la que hay que hacerlo. Y acá sí, no le vamos a decir que queremos continuar. Estamos seguros que no queremos continuar. Entonces le digo que no, cancelo esto y claro, me quedo, como se dice en Pampa y la Vía, porque no tengo forma de eliminar eso. O sea, necesitaría entrar al bloque techo, pero supongamos que yo no sé que eso está en el bloque techo. O sea, tendría que explorar mucho este archivo para saberlo. Y a veces no tenemos el tiempo de explorar mucho, pero necesitamos que esa capa desaparezca por el motivo que sea sin que se elimine la geometría. Entonces, una buena forma de hacer esto sin perder nuestra geometría es la siguiente. Vamos a Layer Properties, seleccionamos la capa XXX, nos aseguramos que no está activa y hacemos botón derecho, Merge Selected Layers 2, es decir, vamos a combinar esta capa con otra capa. ¿Con qué capa la vamos a combinar? Bueno, con la capa 0, es la capa en este caso la más inocua para lo que queremos hacer. La voy a poner en la capa 0, le doy OK, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y efectivamente, fíjense que me vuelve a decir que
había un bloque que lo redefinió, etc. Pero finalmente borró la capa XXX. Y si yo voy y me acerco a la fachada, que era esta, mi geometría no se ha perdido. Puede ser que haya cambiado de propiedad, que haya cambiado de color, que haya cambiado de espesor. Bueno, ya me tocará después ver si efectivamente eso ha ocurrido. Pero por lo menos no cometí el error de borrarla, ¿sí? No cometí el error de redefinir un bloque que a alguien le tomó mucho trabajo hacer y que si yo no hubiera hecho en un acto de arrogancia eso de generar la línea para después borrarla, que parece una vivada, parece como, qué inteligente. No, en realidad es un acto de irresponsabilidad de mi parte porque me hubiese quedado la vista así. La forma entonces es poner XDEL, venir acá abajo a Name y decirle cuál es la capa que queremos borrar. En este caso, no sé cómo se llama la capa esa que toqué recién, pero debe ser esta que se llama NT cuadro. Le doy OK y me sale un mensaje. En este caso no me dice que está dentro de un bloque, pero me dice que hay objetos dentro de esa capa. Entonces tengo que tener cuidado. Esta es una de las enseñanzas que tenemos. La otra es que efectivamente si acá el cuadradito, el chirimbolito no sé cómo llamarlo, está celeste, hay objetos dentro de esta capa, de la que sea, en este momento ya no está porque la borré. Y la otra enseñanza que nos deja esto es la de ser muy precavido en cuestiones tan radicales como esto de borrar una capa, es decir, forzar a hacer algo que sabemos que el AutoCAD no lo hace, por lo menos sin avisarnos. Lo que pasa es que esos avisos los pasamos por alto. Entonces, una situación intermedia podría llegar a ser esta de hacerle un merge con respecto a la capa 0, o con respecto a una capa de vista que tengamos, o con respecto a una capa de lo que fuera. Otra de las cosas que podríamos haber hecho, pero que no siempre necesariamente va a funcionar en los bloques, es ponerle un espesor excesivamente grueso a la capa. Vamos a volver hacia atrás, al punto en donde, a ver si lo encuentro, acá. Entonces vamos a la capa XXX, que la vamos a cambiar, vamos a hacer que no sea activa, y le ponemos un espesor, pero el más grueso de todos, de acá. Con suerte, cuando nosotros miremos nuestro dibujo con líneas con espesor, con suerte, decía, nos van a aparecer en nuestro dibujo, muy a la vista, elementos que están siendo, ven, acá está. Fíjense, ahí está, bien gordito, todos los elementos que pertenecían a este bloque. Que si no estaban puestos by block, por ejemplo, en una de esas me iban a salir claritos. Pero bueno, también es una forma de encontrar las cosas. Es más, inclusive hasta pueden cambiarle el color para ponerle un color bien chillón. Por ejemplo, vamos a buscar el color, no sé, uno rojo. Ese, que es casi un naranja. Le doy OK y obviamente la voy a ver gordita acá y digo, no, momentito, hay que editar esto porque acá está la famosa línea en la capa XXX. Bueno, se hizo largo, pero es una linda historia y deja una buena enseñanza. Espero que nunca les pase que se den cuenta de que han borrado una capa y que al borrar esa capa borraron un montón de cosas que no tendrían que haber borrado porque estaban dentro de bloques. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.